Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de este canal. Sé que he estado muy distante de este medio durante un buen tiempo. Realmente estaba como gestionando varias cosas. Quería como tomarme un tiempo para definir nuevamente el rumbo de, yo creo que de mis redes sociales en general. Entonces, bueno, y estaba como gestionando otros proyectos que, bueno, más adelante más les contaré de qué se trataba como este espacio que me tomé, porque si quiero como ir hablando de muchas cosas, pero no, este video realmente, como ya vieron en el título, les vengo a hablar del libro. Ya lo tengo de manera física, los voy a mostrar. Por aquí está pues la portada, se llama Esquizofrenia reescrita, sanar la mente, amor y lenguaje. Por acá tengo mi foto, la descripción. Bueno, es un libro, no quedó tan extenso, la verdad. Y nada, pues hoy como obviamente quería hablar de esto, compartirlo como con ustedes, con muchas personas, como que sí han ido acompañando este proceso o bueno, o todo lo que les he mencionado a lo largo de mis videos. Quiero hablar un poquito más sobre como el contexto del libro, de lo que estoy sintiendo en este momento de mi vida. Sí, como que son muchas cosas encontradas que me gustaría como compartir, y no sé por dónde empezar. Realmente estoy grabando así como sin un guión, por decirlo así. Entonces, sí, como que bueno, quiero como contarles esa historia. De pronto añado los videos porque sí grabé como mi reacción al verlos. eh, y nada, pues sí, que como que quería como compartirles ese pedazo, de lo que significa como dar esos pasos a cumplir esos sueños. Realmente en este punto de mi vida yo todavía no me lo creo. O sea, yo miro el libro y yo todavía no creo que lo tenga en mis manos. O sea, como que se siente como haber dado, como sí, como haber subido como un pequeño escalón en este camino. Entonces sí, antes de como dar ese contexto, sí quería como dejarles esa reflexión o esa invitación a que sigan sus sueños, porque sí, o sea, la realidad cambia completamente. No sé cómo explicar todo lo que uno siente de tener algo así en mis manos. O sea, es como yo todavía no me lo puedo creer realmente, lo que ha sido el proceso de tenerlo en mis manos. Además de que realmente, como ya les he contado en varios de mis videos, bueno, seguramente si saben el contexto más o menos, no es cualquier libro para mí, realmente es un libro muy, 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 muy especial. No solamente por el simple hecho de haber sacado un libro, de que sea el primer libro que escribo en mi vida, sino el contenido del libro, ¿sí? Este libro habla de ese proceso de sanación, de esos cambios, esos despertares, sí, como ese despertar de la conciencia, lo que es el antes y el después. Obviamente también menciono muchas cosas que han sido parte como de esa experiencia de sanación, que son como evidentemente pues lo que ya les mencioné, estos despertar de la conciencia, las medicinas ancestrales que me acompañaron. eh, y sí, digamos que bueno, el contenido de este libro es lo que más me llena. Digamos que no es simplemente el hecho de que escribo un libro y lo tengo acá, sino lo que este libro significa para mí, que es toda la información, si deciden leerlo, que ahorita más adelante hablaré de eso, claramente, si deciden comprarlo. Pero bueno, sí, toda la información que ustedes van a encontrar acá, eh, está como... Este libro es especial porque mi vida está plasmada acá. Y obviamente no toda mi vida, pero sí lo más importante y las cosas que a mí me han hecho ser la persona que soy hoy.
la persona que se arriesga, o sea, soy completamente distinta a lo que alguna vez fui, como la persona que se quitó sus miedos de encima, que logró sanar de muchas cosas. Entonces este libro es como esa invitación, como la información que ustedes van a encontrar acá, es todos los pensamientos que yo tuve en ese momento, como en esas muertes que a veces se viven y en esos renaceres. Todos esos pensamientos, todas esas vivencias, las visiones, los mundos que yo veía, los cambios, qué fue lo que hizo que yo realmente me curara, lo que yo empezara a entender que la esquizofrenia realmente, obviamente, esto es otro video que quiero grabar más adelante, pero sí, acá este libro habla sobre esa historia muy personal acerca de la sanación de lo que es la esquizofrenia. Entonces acá profundizo mucho cómo está ligado ese proceso del despertar del alma, del espíritu, con respecto a la sanación de la esquizofrenia y entender de mejor manera lo que es la manera en la que mi mente funciona. Entonces sí, digamos que ahí yo plasmo como todas esas historias. Es un libro como, sí, donde escribo de verdad desde el corazón este libro. Se lo entrego al mundo con todo el corazón, en serio que sí. Es muy, no sé, o sea, no sabría cómo definir como el estilo, pero sí es muy poético porque a mí me gusta escribir de una manera muy poética. Bueno, si quieren les comparto algo eh, del índice. Como que bueno, yo dividí los capítulos de esta manera. En la página el índice lo tengo por esta lado. Sí, aquí lo vi, por aquí lo vi. No, pues nada, mientras encuentro el índice, que yo estoy segura que lo vi por acá. Nada, esto es algo que me llena demasiado, demasiado, sabes, como que no lo puedo creer todavía. Y acá lo tengo. Sí, o sea, no saben lo que yo estoy sintiendo en este momento de mi vida. Estoy todavía como en ese shock. Entonces, como que sí, quería como compartir lo que es eso, el tema de seguir los sueños, el tema de cómo tomar riesgos. Realmente este libro empezó como una idea. Eh, o sea, la idea de un riesgo, más bien, empezó como un riesgo porque, bueno, yo tuve estas vivencias, siempre he sabido que quería escribir, siempre lo he sabido, siempre he sabido que yo quería ser escritora. Entonces, de todas maneras, sí, siempre he sabido ese pequeño pedazo, pero entonces yo no sabía o no dimensioné que iba a llegar hasta acá, o sea, tenerlo de manera física. Entonces, ay, creo que va a llorar. Entonces sí, empezó como una idea, como un riesgo. Inicialmente lo escribí... voy a llorar. Inicialmente lo escribí porque quería como compartir esa historia en algún lugar. O sea, ustedes saben, si han visto todos los videos, si han seguido como esos procesos acá en el canal de YouTube, saben que los procesos que yo viví no fueron nada fáciles para llegar hasta donde estoy, para curarme de muchas cosas. Y siempre he sentido que era importante como compartir qué fue lo que pasó, o sea, qué viví yo, para que hoy en día yo pueda decir desde mi verdad y desde mi experiencia que la esquizofrenia y todo lo que se cataloga a veces como enfermedades mentales están ligadas a un tema espiritual, pero espiritual realmente de uno abrir la conciencia, despertar de verdad. Entonces sí, traté de hacerlo de esta manera, como que se entienda la profundidad de lo que estoy tratando de exponer. La profundidad, porque se los juro que hay mucha profundidad dentro de mi mente, dentro de todo lo que yo siento, dentro de todas las cosas que yo he vivido, dentro de toda esa conexión que yo he encontrado con la naturaleza, a través de esos despertares, con Dios, conmigo misma, a través de conocerme, del amarme.
cuando yo me conocí y me empecé a amar y empecé a buscar como esa conexión real y ese despertar real que existe en todo, como viendo más allá de la ilusión, fue que yo me di cuenta de este tema de lo que vendría siendo como el porqué de una esquizofrenia o como de esos malestares y confusiones mentales. Y ahí fue que mi mente, a través de todos esos quiebres que yo viví, se empezó a sanar. Y no es como solamente una sanación, sino un estilo de vida que a mí se me abrió, un estilo de vida que ha llegado hasta este punto, que es el tomarme esos riesgos de cumplir mis sueños sin saber a ciencia cierta muchas cosas, ¿no? Yo tomé demasiados riesgos para llegar hasta acá y hoy en día, por todo lo que estoy sintiendo, puedo decirles que vale muchísimo la pena. Entonces, bueno, les voy a leer el índice. Está primero la dedicatoria, ahorita les voy a leer la dedicatoria, bueno, la introducción, y lo puse así como por capítulos. Acá es que, y la editorial, o sea, quiero hablar también de la editorial. Eh, lo, digamos que este sueño fue posible por la editorial, se llama Letram. Es una editorial hermosa, o sea, ustedes no tienen ni idea de lo hermoso que fue trabajar con esta editorial. Amé demasiado como, yo escogí como la portada, pero amé demasiado como el producto, o sea, más allá de muchas cosas, verlo, tenerlo en mis manos me hace sentir que esto es Sofía, que esta es toda la esencia, esto es toda la autenticidad de lo que es mi verdadero yo. Entonces amo con mi vida esta editorial que dio también este sueño posible. No, me llega al corazón también lo responsables con el trabajo, lo rápido también, sí, o sea, muy hermoso trabajar como con esta editorial, obviamente quería mencionarlo. Entonces, también el diseño, es que el diseño me encantó demasiado, inclusive el índice, no sé si es por lo que es mío, pero amo cada pequeño pedazo de lo que es este libro. Entonces, bueno, lo puse, les estaba hablando de los capítulos, entonces lo puse así. Capítulo 1, la enfermedad. Entonces en ese capítulo hablo de lo que es las vivencias de cuando yo fui diagnosticada, cómo vivía yo mi vida antes, así como cuando estaba como con tanta confusión mental, sí, como decirlo, sí, enferma, que en el libro mismo explico lo que significa eso, del estar enfermos, por decirlo así, sí. Bueno, acá mismo lo explico las visiones que yo tenía, así como feas de verdad, confusas, que no tenían absolutamente nada de sentido, como en ese infierno, o sea, como en esa etapa más oscura de mi vida, vivencias que yo tuve, cosas que ya les he contado, pero pues acá lo profundizo muchísimo más. El capítulo 2 es el quiebre, que es cuando ya me quebré, que es cuando ya llegaron como las medicinas ancestrales a mi vida. Yo ya les he contado pues que esta medicina es específicamente la ayahuasca, que fue cuando ya me mostró tantas verdades de la vida que me transformaron y me quebraron la psique de una manera impresionante. Es que es en serio que el dolor que yo viví, yo no sé si algún día yo lo pueda explicar en palabras o si siempre simplemente yo lo entenderé porque fui quien lo vivió. Pero bueno, acá lo que les digo en el libro, traté de especificarlo y profundizarlo lo mejor que las palabras alcanzaron. Entonces el capítulo 2 habla sobre ese quiebre, cómo me quebré, qué me quebró, qué fue ese punto detonante que hizo que mi mente se desmoronara de una manera que eventualmente me llevó a la sanación. En el capítulo 2 yo hablo de lo que es de verdad el infierno. O sea, yo pensaba en el capítulo 1 que hablo de la enfermedad, que eso era un infierno, así como el dolor más grande que yo hubiera podido sentir, pero realmente cuando yo me quebré, que es cuando, en el capítulo 2, ahí fue que yo sí conocí lo que era de verdad, que la vida le doliera muchísimo a uno. Entonces ahí hablo como que fue ese quiebre. En el capítulo 3 le puse el dolor, y aquí hablo de, es que miren, el libro habla como por etapas, como ese desarrollo de lo que fue ese proceso de sanación hasta llegar al final. Entonces en el dolor hablo sobre cuando yo empecé a conocer el dolor. Entonces, ¿qué me enseñaba de sentirme tan mal en medio de todo eso que me estaba doliendo tanto? Entonces en este capítulo yo hablo de qué me enseñó a mí el dolor cuando yo empecé a conocer. Entonces cuando ustedes lo lean van a sentir eso, van a sentir como ese progreso hasta ya llegar al punto final que es como ya el entendimiento de, uy, ya entendí por qué se curó
de algo que dicen que no, que me decían a mí que no tenía cura, por lo menos. Entonces sí, cuando yo fui conociendo el dolor, fue esto, como en ese capítulo hablo sobre que me enseñó muchas cosas el dolor. A mí me sanó y me transformó la vida porque yo aprendí también a usarlo de esa manera, ¿no? Acá lo explico igual. El capítulo 4 pasa algo similar con el anterior, entonces le puse el miedo, que me enseñó a mí el miedo porque yo vivía pánico y dolor. O sea, yo me estaba muriendo de pánico y de dolor durante esa época de sanación de todas las cosas que a mí se me despertaron psíquicamente hablando, gracias a la ayahuasca. Entonces ahí sí, o sea, a mí la vida se me fue. Y en el capítulo 5 hablo, yo creo que de aquí en adelante son como los capítulos más importantes, pero el capítulo 5, de un momentico, habla de la pérdida, le puse, que es como uno de los capítulos más... A mí obviamente porque es mi historia, porque me conmueve mucho, me hizo llorar mucho este capítulo en específico. Acá hablo de esa pérdida que yo viví, que fue cuando yo creo que lo que a mí más me marcó de ese entonces, después de lo que la ayahuasca detonó en mi vida, yo creo que lo que a mí más me detonó de ese entonces y lo que a mí más me marcó y me dolía muchísimo, fuera todas las cosas que a mí me dolían, era cuando yo me vi al espejo. Yo me veía al espejo y yo sentía que yo me estaba enloqueciendo. O sea, en esta etapa de mi vida yo llegué a pensar que yo ya no la contaba, o sea, que yo ya no salía de ahí, que yo me iba a quedar en ese estado para siempre. Todo el tiempo yo sentía que algo malo iba a pasar, o que me iba a morir, o que me iba a enloquecer, que una de esas dos iba a pasar sí o sí. O sea, yo estaba muy mal, pero era porque me estaba curando. Acá explico qué es lo que pasaba realmente en mi vida. O sea, no es como que eso, pues como lo están viendo ahorita, pasó, no pasó ninguna de las dos. Entonces sí, acá en la pérdida hablo de esto, de lo que significa y se siente perderse a uno mismo, lo mucho que duele eso, pero también lo que eso significa, lo mucho que transforma, lo mucho que la vida llegó, y es como si me hubiera despertado así, me hubiera sacudido el decirme, ya no hay más oportunidades para ti. O sea, yo lo sentí así como ya, si no te aprendiste a amar, si no aprendiste a valorar la vida, se acabaron las oportunidades. Entonces hablo de esa pérdida, lo que significa esa pérdida, el dolor de perderse a uno mismo y lo duro que es eso, el duelo que se hace, porque es como si tú estuvieras haciendo el duelo de tu propia muerte, pero en vida. Entonces ese es el capítulo como más lindo para mí, de los que vienen adelante. El que sigue de ese es el despertar. Aquí ya hablo de que me sacó del abismo. ¿Qué cosas conocí yo que me sacaron de ese abismo? Que me empezaron a traer de vuelta, a reconstruirme a poquitos, y acá fue que yo ya empecé a ver la luz a partir del capítulo 6 que hablo del despertar, qué cosas me ayudaron a empezar a ver la luz, a empezar a reconstruirme, como cositas así. Y el capítulo siguiente, que es el capítulo 7, hablo ya de la sanación, que fue cuando yo ya entendí cómo sanarme de todas estas cosas. Entonces ahí hablo de qué cosas son, qué me enseñó la vida, cómo, cuándo, dónde. Entonces sí, en este capítulo hablo de eso, de la sanación. El que sigue hablo del amor, que es como, bueno, lo que yo siempre les he dicho, lo más importante en estos casos. Entonces sí, el amor, qué me enseñó a mí el amor, o sea, cómo llegó el amor a mi vida, cómo me reconstruyó, cómo me levantó de las cenizas, cómo me hizo renacer, cómo me ha llevado hasta que yo llegué a este punto. Entonces es como también un capítulo muy, 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 muy importante, porque el amor es todo, 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 el amor universal. Acá hablo de qué es eso realmente, el amor, qué es realmente el amor universal, el amor propio, etcétera, etcétera, ¿no? Del amor. Después de eso, pues hablo de memorias, que fueron como, pues sí, lo que son las memorias, cuando uno empieza como a recordar de dónde viene, cómo recordé, qué recuerdos tuve, eh, como sí, qué implica tener memorias, las memorias de la niñez, cómo afectan en la vida adulta, eh, sí, como básicamente esas cosas. Después, no menos importante, el lenguaje, que esto es como muy unido a lo que yo estoy empezando a crear desde este punto. O sea, ya
teniendo esto en mis manos, yo sé que lo que viene de aquí en adelante, ni siquiera yo me lo imagino. Entonces, se vienen muchas cosas y el lenguaje es algo que encierra mi esencia. O sea, el lenguaje. El lenguaje es todo lo que desde este punto sé que ya voy a empezar o que ya estoy explorando lo que yo les digo. Tener esto en mis manos significa ya haber saltado a otra dimensión y literalmente así se siente, como yo ya haber cambiado una línea de tiempo, haber hecho algo completamente distinto. O sea, es como honrar la esencia, honrar lo que yo quería hacer desde que yo aprendí a leer y a escribir. El lenguaje encierra muchas cosas, claramente, porque el libro también es un lenguaje, lo que implica el lenguaje, que fue también parte de mi sanación. El lenguaje. El lenguaje es lo más importante que yo tengo en mi esencia, es lo que él representa, esa esencia. Y finalmente el amor propio. Entonces, ¿qué me enseñó el amor propio? El no amarse y el empezar y aprender a amarse. Muchas cosas ahí que sí son importantes y es con el capítulo con el que cierro el libro. Y nada, pues eso. Bueno, les voy a leer la dedicatoria. Dice, la dedicatoria. La dedicatoria dice así: de mí para el mundo. Desde lo más profundo de mi corazón, tengo la intención de que este libro llegue a las manos correctas. Acá no se tejieron simples palabras. Realmente estoy plasmando una historia tan impactante que incluso cuando intento transmitir lo que significó el proceso, sigo sin poder concluir. Es una historia que hasta el día de hoy sigue teniendo un impacto profundo en mi vida, en mi corazón y en mi mente. Puedo decir que conocí los infiernos más intensos que una persona pueda imaginar, entendiendo puntos claves de la existencia humana y de la mente. Pude sentir a flor de piel, en medio de la crisis, lo cercano que se está la muerte cuando el dolor atravesado es insoportable. La realidad es que uno descubre las cosas más importantes cuando se está de verdad en el abismo. Si bien entiendo que mi historia puede no ser la más poderosa del mundo, considero que tiene un gran nivel de impacto en mi vida. Sigo sin poder explicar que sanar es realmente cambiar la forma en la que vemos las cosas. Fue un proceso en donde se unieron lo sobrenatural fijado en la mente, un proceso que se vivió netamente desde la mente y las crisis que se despertaron en ella. Dedicada a todas las versiones de mi pasado que construyen la historia de este libro y en algún momento buscaron ser parte de la creación de este. También dedicado a quienes buscan una guía o un consuelo a su dolor a través de las palabras, quienes buscan un reflejo o un camino diferente. Es para quienes deseen hacer parte de esta historia y encuentren una luz en medio de la tormenta, explorando los distintos matices de la existencia para lograr una transformación profunda. Dedicado a todos aquellos que hicieron parte de mi proceso y crecieron conmigo. Deseo de todo corazón que en estas páginas encuentres un mundo que te guíe hacia una dimensión que te permita comprenderte bajo una perspectiva más sana. Este libro es mi manera de alzar la voz y está dedicado a mis silencios y a todas las veces que me quedé callada. Dedicado a todas las voces que quieren encontrar una dirección y a todos aquellos que me impulsaron a contar a través de las letras una verdad profunda que descubrí en medio de lo que considero el dolor más profundo de toda mi vida. Dedicado a una pérdida, a la vida, al dolor, al miedo, a crear, a los sacrificios, a las muertes, pero por encima de todo, dedicado al amor que nació de mí justo después de pensar que ya nada podría levantarme. Y ya, bueno, eso es como mi dedicatoria. Ay, no sé, sí, como que... Ah, bueno, pues antes de... No sé si quisiera sí hablar de muchas cosas, como todo lo que lindo que se siente verlo, leerlo. Sí, la invitación es que sigan sus sueños, de verdad que lo que se siente es mágico. Cuando yo lo leo, es como si comprendiera todavía más y se profundizara todavía más este proceso. Lo que siempre he dicho, ese año tan difícil de mi vida, que me marcó tanto, que incluso la razón del por qué siempre uso este collar, que es como esa representación de lo que fue, es encontrar mi esencia, es encontrar quién siempre fui a través de todas estas cosas. Ahí realmente lo que dolió tanto fue perder todas estas máscaras, pero no, o sea, lo que yo aprendí a través de todo este dolor vale mucho la pena. Entonces sí, siempre he dicho que ese año, a pesar de lo difícil que fue un regalo que incluso todavía
se profundiza cada vez que lo veo. Si quieren, bueno, les voy a leer también lo que es esta parte de acá, la sinopsis. Bueno, le puse así. Esquizofrenia reescrita es una historia que narra una experiencia profundamente transformadora y dolorosa que cambió radicalmente mi vida. Fue a través de un viaje interno que rompió mi psique en pedazos que encontré una sanación real, algo que ni los psicólogos ni los psiquiatras habían podido ofrecerme. Cuando mi mundo se desmoronó por completo, descubrí quién era yo realmente. En ese proceso exploré dimensiones internas que me revelaron un entendimiento mucho más poderoso y valioso de lo que solemos imaginar. Este libro es una invitación a emprender un viaje simbólico hacia la liberación de la idea de estar enfermo. Se trata de recordar nuestras raíces más profundas y entender que lo que en ocasiones entendemos como una enfermedad podría llegar a ser una sensibilidad mal manejada e interpretada. Es importante aclarar que no es un libro de autoayuda tradicional ni está centrado exclusivamente en la cura de esta condición. Entiendo que la esquizofrenia puede tener muchos matices. En realidad lo que quiero proponer es una nueva forma de abordar lo que nos causa malestar para llegar a amar profundamente la vida con todo lo que ésta nos trae. En mi propio camino descubrí una realidad llena de magia y luz al explorar, sanar e iluminar las sombras que antes me causaban dolor. Fue cuando me atreví a sentirlas que pude salir del abismo. Al final fue como si mis heridas nunca hubieran existido, porque al comprender mi vida desde un lugar más sensible y amplio, mi enfoque cambió por completo. Descubrí que no se trataba de una enfermedad, sino de un don que estaba esperando ser comprendido. Miren, yo creo que acá está mi esencia. Lo que es el color de la portada, el contenido, esto dice por todo lado Sofía, mi esencia. Entonces nada, yo creo que para entender eso sentir habría que leerlo. Sí, sí me gustó mucho el resultado, el trabajar con esta hermosa editorial que les agradezco muchísimo y sí, o sea, no sé, es muy lindo estar en ese punto. Entonces, bueno, ahora sí, bueno, pasando ahora a temas más, bueno, no sé cómo decirlo, pero bueno. Bueno, ¿cómo fue el proceso? Como con esta editorial, realmente, bueno, si ustedes lo quieren adquirir, yo tengo físicamente algunas copias y bueno, si están interesados en adquirirlo, pueden escribirme a mi cuenta de Instagram, Universo en Traducción, la voy a dejar aquí en la descripción el link. Allá en un mensaje pues me pueden como contactar si están interesados en adquirirlo. Lo vendo hablando de bueno bueno, sí lo tengo en pesos colombianos, lo estoy vendiendo a 69.000, que vendrían siendo como sí, 16 con $22. Pero bueno, sí, yo tengo algunas copias así físicamente, pero también está en la plataforma de Amazon y en la plataforma de, se llama, ay, denme un momento. Bueno, todo esto mientras busco el nombre. Se maneja así con la editorial, digamos yo tener algunas copias y ellos también aparte se realiza como esta unión, como bueno, este contrato con Amazon y otras plataformas. También está en formato ebook. Denme un momento, ya les digo, porque es que lo tengo por acá y no me acuerdo de todos. Bueno, sí, sabes, como para darles la información de, de dónde, en qué plataforma se puede encontrar, es lo que quiero darme a entender, ¿no? Entonces, bueno. Lo pueden encontrar conmigo, como ya les dije directamente, me escriben a la cuenta de Instagram, acá abajo voy a dejar el link de la cuenta, o también lo pueden encontrar en Amazon, que pues funciona bajo pedido. Ustedes lo piden y pues ya les llega el libro directamente bueno, sí, al destino que deseen por Amazon
también lo pueden encontrar en e-distribución. También lo pueden encontrar en formato ebook en Marketplace. Y bueno, también hay varias librerías en donde lo pueden encontrar. Que esas también les voy a dejar como el listado aquí abajo de todas las librerías en donde lo pueden encontrar en los diferentes países en donde estén. Y bueno, sí, toda la información y los links en donde lo pueden conseguir lo voy a dejar acá abajo. Si no, pues me escriben en la cuenta de Instagram. Y nada, pues sí, están en ambos formatos, físico y también de manera ebook online. Pero pues sí, esa es como toda la información. Sí, no sé cómo hay muchas cosas que añadir, pero yo creo que realmente lo que se siente sí a veces sobrepasan las palabras y muchas cosas. Entonces nada, estoy muy contenta por, por este paso y nada, espero que les guste mucho este pequeño pedazo de lo que estoy entregando acá. Y nada, pues yo creo que por ahora voy a dejar el video hasta aquí. Les agradezco mucho a todas las personas que han sido como parte de este proceso, que han seguido como, sí, todo este proceso hasta llegar hasta acá. Esto es algo que le entrego al mundo, de verdad, que con todo mi corazón y con toda la vulnerabilidad de caso, porque hay muchas cosas acá que sí. Y nada, pues sí, creo que por ahora lo voy a dejar hasta acá. Y nada, nos veremos en próximos videos como con más cosas que quiero ir compartiendo. Les mando un abrazo enorme y espero que todos estén muy bien.